Bienvenidos ruteros, bienvenidos turistas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Otra Ruta. El día de hoy le tenemos un video excelente. Mira, buenísimo. A donde estaremos nosotros ya preguntándole a los turistas qué se encuentra de aquí de Amsterdam, etcétera. Es más, yo no quiero darle mucha luz para que ustedes vean el video. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a Otra Ruta. Estamos aquí parados en una esquina tratando de que de que nuestros oídos se hagan oídos biónicos, ya que estamos buscando personas que hablen español, ya que mayormente hablan en inglés u otros idiomas, así que esperemos no decepcionarlos. ¿Cuál es el lugar más bonito que tú has visitado hasta ahora aquí en Países Bajos o Ámsterdam? Creo el centro. El aeropuerto no cuenta, ¿verdad? El aeropuerto estaba bien. Es chulo. Es que hemos llegado hasta mañana, o sea que aún no hemos visto gran cosa. Pero esta calle, Oude Thieves por Bugagual. El lugar más bonito que he visitado hasta ahorita es Ámsterdam. No sé cómo se llama el barrio, pero es más como para el centro donde están todas las luces navideñas de noche. Para mí fue enfrente de la casa de Anne Frank. La vista estaba muy bonita, o sea, como en fotos de internet. Agarramos un tour del botecito y hay un área que no sé dónde está, pero se ven como varios se ven todos los canales, los 7 canales. Los puentes, entonces se ve muy bonito. No sé dónde esté, pues, pero... Sí, la realidad es que tenemos poco tiempo, pero ya vimos más o menos el concepto de la ciudad, entonces estamos muy emocionados. Bueno, y una de las cosas que hemos escuchado bastante es que el centro es caro. ¿Qué tal los precios aquí en Holanda? Altos. En Italia un agua cuesta como 1 euro, aquí son 3 euros, solo el agua. Siento que son relativamente similares a otras ciudades grandes en Europa, entonces buenos precios. Dependiendo en la zona, hay zonas donde hay mucho turismo que los precios son un poco más altos, a que si te vas a zonas no tan turísticas los precios son un poquito más bajos. Entonces en general yo digo que hay lugares donde hay cosas a precio muy alto y lugares donde los precios son un poco más accesibles. Pues de momento yo creo que fueron igual que Barcelona. Sí, de momento Barcelona también es caro, entonces... Caro. Alto. Sí, sí es caro. No sabemos si es por las zonas a las que hemos ido, pero por ejemplo todo lo convertimos a pesos y pensar en un desayuno 800 pesos, a lo mejor sí es mucho, a lo mejor tiene que ver de dónde venimos. Incluso los mismos del tour te dicen, es caro aquí, Ámsterdam es caro, entonces que una persona de aquí te diga que es caro, creo que ya ahí tú te puedes dar cuenta que lo es. Al final siempre va a ser caro para nosotros por la conversión del euro y el dólar, entonces ya, es normal. Y es que es así verdaderamente. Les recomendamos de que se vayan alejando un poquito más del centro para que puedan encontrar sus artículos baratos, porque mira, me dolía en el alma escuchar a esa chica decir que pagó una botella de agua 3 euros. Por favor, no se dejen engañar de esa manera. No vayan a las tiendecitas pequeñas, ese tipo de cosas. Si tú tienes dinero, tú lo haces, pero si tú quieres ahorrar, acércate mejor a lo que son los supermercados o retírate un poquito más del centro, que te va a ir mucho mejor. Acuérdate de mí. ¿Cómo te han tratado los holandeses? De momento bien, hemos entrado, bueno, en el hostal súper bien y hemos entrado al lavabo y no nos han hecho pagar, o sea que fantástico. No son calientes como en Italia o en España, En son España. un poco más fríos con las personas. Muy bien, desde el hotel, sí, ¿no? el hotel muy Muy cálido, agradable, muy bien su Yo inglés. pensé que eran más fríos, Sí, pero... exacto, yo también, pero como los bien. alemanes, pero no, Hasta ahorita muy bien, más bien aquí en Ámsterdam, por lo mismo que es una ciudad de turismo, son más buenas gentes aquí. Bien, o sea, hasta ahorita he tenido buenas experiencias con los holandeses. O sea, me queda claro que ya cuando empiezan a fumar mota y eso ya como que cambia el humor, pero está chido, sí, está muy padre. Un poquito, sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este país? La cantidad de puentes que hay alrededor de los canales. Las casas parecen todas iguales, de color marrón, blancas, son bonitas. Las casas, me encantan. Me encantan. Me parecen súper cookies, adorables, no sé. Algunas parece que estén torcidas. Ya, sí, pero son preciosas. Las ventanas son Están increíbles. Tío, las ventanas son brutales. Para limpiarlas luego menuda mierda porque son enormes, pero me encantan.
Creo que las construcciones, La lo que te decía, arquitectura, ¿no? las construcciones, los canales, no sabíamos para qué eran Ay, los las canales, bicis, las no, bicis. No puede ser, oye, qué impresión, chingo de bicis. Sí. y- Bueno, que en todos lados huele a marihuana. Ajá, todos como que Cañón, todo el tiempo están todo el fumando, está tiempo, chingón es como, eso, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí. ¿De dónde? Entonces, eso yo creo que también, ¿no? sí. Ah, que llueve cada 10 minutos aquí, qué Y pedo. se quita. ¿Verdad? Y Llueve, se quita, llueve, se vuelve a Sí. quitar. A mí en lo personal fue el Red Light District, por lo mismo de que es algo muy diferente para mí. En México no se ve mucho eso de que la prostitución sea algo pues, legal y algo que en sí aquí en esta misma ciudad lo estén incitando, como que a la gente lo llegue a hacer. Y para ti que nunca has considerado venir a Holanda en esa época de Navidad, pues te recomiendo de que sí, de que vengas, porque hay muchísimas cosas que hacer y que ver. Por ejemplo, lo que es el centro de Ámsterdam se pone hermoso, lo decoran de una forma que tú dices, wow, un montón de luces. También hay un festival que se llama el Festival de las Luces, que es una locura. También se come lo que es el olivoli, que es algo muy, muy, muy holandés. Y se hacen un montón de cosas más, la cual ustedes tendrán que ver en otros videos que vamos a hacer. ¿Qué es lo que no te ha gustado de aquí de Holanda? Ay, Vengo con la barriga revuelta y hemos pasado por calles en las que todo el rato olía... Se puede a sustancias. Me remueve más el estómago. Hay muchas zonas que hemos visto que está como muy sucio, no sabemos si porque salimos temprano en la mañana y fue de la fiesta. Correcto. O también por el tema de que es centro, ¿no? Normalmente los centros centros de son todas más las ciudades sucios. son muy sucios, mucho homeless, pero pues creo que es algo normal en cada ciudad o país. Aquí en Ámsterdam las bicis. Llevo 2 días y yo pienso que por lo menos unas 10 veces casi me han machucado. Entonces es algo que no me ha gustado, pero que se tiene que uno acostumbrar. ¿Encuentras tú que el idioma holandés es bonito? No. ¿No? Tenemos que averiguarlo todavía. No lo he escuchado, solo el inglés, tío. ¿De verdad? Sí. Bueno. O no lo he identificado, que también a veces me pasa, que me cuesta identificar los idiomas. No sabemos todavía cuál es el idioma de aquí. Según yo es algo entre suizo, alemán, holandés, no sé. Pero no, todavía no sabemos exactamente cuál es el idioma de origen. O sea, lindo en cierta forma sí, pero pienso que es un poco difícil porque a veces solo escucho sonidos y pues no logro comprender nada de lo que están diciendo. Sí, pero me gusta más el español. Aquí en Ámsterdam hay muchas personas de diferentes partes, entonces no llego a identificar si es el idioma de aquí o de otras partes, entonces en sí no puedo decir si sí está bonito. ¿cuáles lugares quieres visitar sí o sí y está en tu bucket list? La casa de Anne Frank, que ya fui ayer, entonces ya ese era uno de los que sí aquí en Ámsterdam, y también el Red Light District, entonces ya eran los dos que sí quería ver. Ah, y el Ice Bar también, que ya también lo llegué a ver, muy bonito la verdad. Museo de Van Gogh. De las ceras, se dice, no sé. El Red Light District, el Museo de Van Gogh, ir también a un paseo por Canal de noche y un campo de tulipanes, pero no encontré boletos. El barrio judío. Ahorita vamos a la casa de Ana Frank, que creo que no vamos a poder No entrar. vas a poder entrar porque creo que está no muy había lleno boletos. y tenía que comprarlo por la página de internet, ya no había entradas. Queremos ir al mercado de las flores flotante, que tampoco sabemos dónde está. Wonder Park o algo así. Es un puentecito y hay en una esquina muy bonito. Lo estoy visualizando, pero no sé dónde está. Y el barrio Jordan o algo así. Ajá. Y no sé qué más. Tú, turista que quieres venir aquí a visitar y a conocer un poco más de Holanda, ¿quieres entrar ahí? Pues te aconsejo que sea un museo, sea lo que sea que tú quieras hacer, escucha bien el consejo que te voy a dar, que tú reserves online para que no te pase lo mismo que les pasó a nuestros amigos. Ahora ellos no saben si van a poder entrar ya que no han reservado online. También si tú quieres conocer más lugares y saber a dónde ir, pues te aconsejo que le des clic aquí a este video porque aquí hay muchos lugares bacanos, ya tú sabes. Suscríbete a otra ruta. ¿Qué crees tú que es el significado de estas palabras? A ver, que Gracias. Cosita bonita. ¿Neta? Y yo neta. Cocina, no sé. Queso. La iglesia, ¿no? Gracias. Oh, oye, pues queso, beso. Tampoco. Buren. Escritorio. Bici. Burro. Fuego. Beber, ¿no? Bici.
Ah, ok, está bien. Bill's Plate. Cuenta. ¿Eso es holandés? ¿Platillo? ¿Comida? ¿Restaurante? Biblioteca. ¿El centro puede ser? ¿Del centro de la ciudad? La raja del Oh, pup. Disculpe. Quiero hacer popo. Cagar. Culo. A ver, ¿tú qué pensaste? Sí, como el baño o algo así, no sé, diarrea, ajá, no sé. La gaña. Ah, híjole. ¿Sabes qué significa ik hou van jou? Molino de viento. No lo sé. Me lo estoy inventando todo. El carro follado. El carro gris. El café. El café, ajá. Café. No sé, saludos. ¿Qué frío? Sí. Te amo. Híjole, no, pues no, nada que ver. Ok, ya estoy viendo por dónde va. Y esta, eten. Eiten. Comer. Comer. ¿Comer? Iten, eiten. No sé. 18. ¿Sí? Comer. Ah, comer. ¿Es comer? No lo había escuchado, ¿eh? Ahora viene otra ronda. Vamos a ver verdaderamente cuánto tú conoces de aquí, de Holanda. ¿Quién fue Gerard Adriaan? ¿A, B o C? Víctor. Para mí, la C. El quesero famoso. Ah, yo el pintor. La tercera. Heineken. El creador de la marca Heineken. Me gusta la cerveza, entonces por eso. ¿Cuáles de estas personas es realmente un pintor holandés? Rembrandt, Jan Bitterballen o Marcos van Berg. Wow. Bueno, no sé, pero yo voy Marcos van Berg. El segundo. Pues yo creo que sí, va a ser ese, el segundo, sí. El segundo. El primero. Rembrandt, creo que es de aquí. Pero en esta sí que verdaderamente tú no puedes fallar, porque es sumamente fácil. ¿Cuál es el rey de Holanda? Willem Alexander. Mark, la C, La C, Mark Rutte. creo. La B. La B, Johan Cruyff. Bueno, Johan Cruyff no es. Ok, entonces el Es- tercero. Yo el primero. El 1, ¿sí? Sí, el 1. Gracias. Bueno, ruteros, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, por favor escriban aquí abajo y si les gusta lo vamos a hacer de nuevo, ¿eh? Así que nos vemos la próxima ruta.